Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. Son ya las 9 de la mañana con 32 minutos, 9 con 32 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha y le doy la bienvenida para esta jornada del día de hoy. Ya estamos a 15 de octubre, jueves 15 de octubre, y bueno, pues el día de hoy fue el día de la publicación de las tasas de inflación allá en los Estados Unidos. Una de las guías más fuertes que está dando la Reserva Federal para indicar cuándo estará lista para empezar a subir las tasas de interés. Y bueno, pues el día de hoy el dato favoreció al dólar, aunque tiene sus bemoles. Los precios de consumo en Estados Unidos bajaron 0.2% en términos desestacionalizados en septiembre, de la mano de un abaratamiento de las gasolinas, lo que complica aún más la perspectiva para la Reserva Federal de cara a la subida de tipos de interés de corto plazo. Antes de que acabe este año, el índice de precios al consumidor subyacente, el que quita lo más volátil, mostró que la inflación aumentó un 0.2% en el séptimo mes del año, en el comparativo mensual. Según los datos del Departamento del Trabajo, los economistas estaban esperando que bajara el 0.2% y que el subyacente aumentara el 0.1%. En términos interanuales, el índice de precios al consumidor, ojo con esto, no registró modificaciones en septiembre, quedó en cero, y el subyacente subió 1.9%. Ese 1.9% es mejor al 1.8% de la previa y de lo que el mercado estaba esperando para esta ocasión. Sin embargo, sin cambios en el comparativo interanual, pues muestra de todos modos una caída con respecto al dato de más 0.2% que teníamos en la previa. En el informe de este jueves, el subíndice de precios de energía mostró un descenso del 4.7% en septiembre, de la mano de una caída de un 9%, ajustada a efectos de calendario, de los costes de la gasolina. En el último año, los precios de la energía han caído un 18.4% y los de la gasolina han bajado un 29.6% allá en los Estados Unidos. Entonces, de esta manera es que el mercado el día de hoy trae la conclusión de que este era un buen momento para rebotar el dólar justamente de las zonas de soporte una vez que logró penetrar el 94.06, y que me parece a mí, el tema de las ondas de Elliott, nos indican que el movimiento alcista experimentado durante la fase de ese recorrido que se dio el 18 de septiembre pasado, desde los 94.05, vamos a poner, hasta la zona de los 96.55, pues ya no pueden ser definitivamente el arranque de una extensión, por ejemplo, de onda, ya sea CO3, en el movimiento alcista del dólar. Sin embargo, todavía no se desacredita la posibilidad de un movimiento alcista, que lo comprenden el alza en el dólar index desde el pasado 24 de agosto, cuando arrancó desde los 92.60 más o menos, y terminó su primer fase sin descansos importantes en los 96.31. Lo que sucede es que podría estarse acelerando, extendiendo la corrección a algo un poquito más complicado, haciendo probablemente la onda A de una posible plana extendida en la zona del mínimo del septiembre 18 que le he comentado, la onda B en el máximo, entonces no el que le refería normalmente, sino el siguiente más alto, el de los 96.69, y ahora con este movimiento hacia la baja podría ser la onda C para terminar esa corrección de onda 2, que por cierto, por el tamaño del movimiento hacia el alza que se está teniendo el día de hoy, podría ser indicio de que ahí podríamos tener ya el arranque de este movimiento. Yo me esperaré hasta ver que haya un pullback que falle en romper los mínimos
de los 93.79 antes de intentar meter compras que tengan que ver con el dólar de largo plazo, pero por lo pronto pues así las cosas el día de hoy. En otra información, el desempleo en Australia se mantuvo sin cambios en un 6.2% en septiembre, según los datos oficiales publicados este jueves, en línea con las expectativas de los economistas. El número de personas sin empleo allá en Australia se redujo en 5.100 con respecto a agosto, frente al esperado incremento de 10.500 que tenían en el mercado. Dice la Oficina de Estadísticas de Australia, el número de personas empleadas a jornada completa se redujo en 13.900 en septiembre, mientras que los empleados a jornada parcial aumentaron en 8.900. La oficina informó que la tasa de participación de la población activa o la proporción de personas en esta edad de trabajar que lo están haciendo o están buscando activamente un empleo bajó al 64.9% en el noveno mes del año, desde el 65% que tenían previamente. Y bueno, pues el día de hoy en lo que son los mercados accionarios estamos viendo un halo positivo que viene arrastrándose desde la sesión asiática, cuando observábamos que al cierre de esta jornada, tanto el Nikkei como el Shanghai como el Hang Seng estuvieron en positivo durante esta jornada del día de hoy. Fíjese usted, el Nikkei 225 de Tokio terminó con una ganancia del 1.15%, pero todavía mucho mejor el Shanghai Composite, que aumentó un 2.32%, y el Hang Seng de Hong Kong, que aumentó un 2.03%. ¿Qué pasó ahí si las cosas no estaban funcionando bien? Por ejemplo, en Japón se dio a conocer que la producción industrial había caído. En China pues sigue sin resolverse el tema que tenían pendientes. Y bueno, pues dicen que todo esto es un reflejo de del mal cierre del día de ayer en Estados Unidos, que se vio debilitado el apetito por el riesgo por allá en Estados Unidos, a consecuencia de los malos reportes que se vienen acumulando. El día de ayer, pues tocó tanto el reporte de ventas minoristas, que el mercado le dio demasiado énfasis para mi gusto, pero que bueno, mostraba una, digamos, por lo menos no aceleración de el consumo allá en los Estados Unidos. Y por el otro lado, el dato del Beige Book, que fue dado a conocer el día de ayer por la tarde, donde pues también se reportó, digamos, señales menos alentadoras. La economía de Estados Unidos continuó su expansión a un ritmo moderado, aunque los efectos de un dólar fuerte han afectado, dicen, a los sectores de la manufactura y el turismo. Señalaba la Reserva Federal en este reporte de Beige Book. De los 12 distritos en los que el sistema de la Reserva Federal divide al país, solo el de Kansas reportó un declive en la actividad económica, mientras que los de Richmond y Chicago mostraron una ligera ralentización. Los 9 restantes siguieron mostrando expansión entre modesta y moderada, apuntaba este libro beige de la Reserva Federal, que se divulga por lo general un par de semanas antes de la reunión de política monetaria, y forma parte del compendio de libros o de reportes, vamos, que entregan a los miembros de la Federal Open Market Committee para precisamente tomar sus evaluaciones en la reunión de política monetaria que tendrán, como le digo, dentro de un par de semanas. Varios distritos citaron el fuerte dólar como un factor de freno a la actividad manufacturera, así como el gasto en el turismo. Decía este informe, también tomaban nota de un mayor ajuste en el mercado laboral ante las dificultades, dicen ellos, para encontrar trabajadores con mayor formación y la contención de las presiones inflacionarias ante los precios bajos de la energía. Esto es lo que se desprende de este Beige Book. El Banco Central, pues como usted sabe, tiene anunciada su intención de subir los tipos de interés de referencia en lo que sería antes del final del año. Sería la primera vez en casi una década. Sin embargo, cada vez las probabilidades de que esto se dé se están decayendo, se están viendo cada vez más reducidas. Hace un momento estaba viendo un reporte de Bloomberg donde decían que, bueno, pues ya bajó a un 46% las probabilidades de este aumento de tasas de interés. Ya no digamos para este año, sino la de marzo, ¿se acuerda? Que estaba alrededor de los 60 y tantos por ciento. Bueno, ahora es un 46% nada más lo que hay de... lo que hay de precisamente de este punto de expectativas de un aumento de tasas para el mes de marzo.
y se están prolongando, ¿no? Se están alejando cada vez más las expectativas de este tema. De regreso no sé si va a ser en este o en el siguiente bloque, depende del tiempo, vamos a estar platicando de la columna de John Hilsenrath que precisamente habló sobre este tema. Entonces, arrancó la sesión asiática poniendo un tono positivo, ¿no? Para la sesión europea, arranca así de bien la sesión europea, que ahorita trae ganancias del 1.39% el Eurostock 50, el FTSE en Inglaterra gana el 1.02%, está en las 6.333 unidades, DAX Industrial de Alemania gana 1.43%, está en las 10.055 unidades, el CAC 40 de Francia gana 1.24%, está en las 4.666 unidades, y el IBEX 35 se encuentra en este momento ganando 0.63% también, en las 10.120 unidades. En Estados Unidos también la sesión abre bien para Estados Unidos. El Dow Jones gana ya en estos primeros 12 minutos de cotización un 0.27%, está en las 16.969 unidades, retrocediendo parcialmente la caída del día de ayer, que llegó a ser prácticamente del 1% si no me equivoco, y el Standard & Poor's 500 lo tenemos cotizando en las 2.003 unidades, ganando un 0.43% en esta jornada del día de hoy. El Nasdaq también gana un 0.66% y es el que mejor se comporta en esta jornada, cotizando en las 4.814 unidades, cuando tiene ya 13 minutos operando la bolsa de Estados Unidos. Vámonos a un corte comercial y regresamos enseguida con más aquí en esto que se llama Punto 9. Punto 9. Lo hacemos juntos. ¿Conoce al carry trade? ¿Sabe cómo puede afectar en sus estrategias el desequilibrio entre los rendimientos ofrecidos por el país al que le compra su divisa y el país de la cual está vendiendo? Descubra cómo puede hacer que el carry trade refuerce su estrategia de operación con el curso de carry trade de 7 pasos, disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en vivo, son ya las 9 de la mañana con 44 minutos de este día de hoy, jueves 15 de octubre, y le decía yo antes de irnos al corte que pues en Asia las cosas no estaban tan bonitas, en particular en Japón, la producción industrial cayó más de lo esperado el mes pasado, según la información oficial publicada este jueves. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria japonés reveló que la producción industrial en Japón cayó a una cifra ajustada a temporalidad del 1.2% desde la caída del 0.5% del mes anterior. El mercado estaba esperando un descenso similar al del mes anterior en torno al 0.5%, y con esto pues también la confianza de las manufacturas allá en Japón disminuyó por segundo mes consecutivo y se espera que siga sufriendo mermas a futuro, según el sondeo de Reuters, lo que se suma a los temores persistentes de una recesión y que mantiene bajo presión a los funcionarios para que adopten nuevas medidas de estímulo allá en Japón. La confianza de las empresas del sector de servicios se recuperó después de la caída que registró en el mes anterior, pero se prevé que se deteriore nuevamente en los próximos 3 meses, en una señal de fragilidad del consumo privado que corresponde a cerca de un 60% de esta economía. El índice Reuters Tankan, que sigue de cerca el sondeo del Tankan del Banco de Japón, se conoció luego de que una serie de datos débiles, incluyendo las sorpresivas caídas, de la producción industrial y las órdenes de maquinaria, sembraran dudas sobre la fortaleza de la actividad económica. Este panorama sombrío de negocios, pues dicen, puede socavar los esfuerzos del Banco de Japón por generar un ciclo de crecimiento e inversión liderado por el sector privado, pieza clave para las optimistas proyecciones del Banco de Japón sobre el tema de la economía, que para que se encamine hacia la ambiciosa meta del 2% de crecimiento inflacionario. Aún así, la economía si la economía evita un segundo trimestre consecutivo de contracción en julio y septiembre, aún así el crecimiento no será lo suficientemente débil debido a la baja producción, no será lo suficientemente fuerte debido a la débil producción, opinaba
Yuichiro Nagai, economista de Barclays Securities allá en Japón. Las expectativas inflacionarias parecen estar cayendo en los últimos meses, así que aún esperamos que el Banco de Japón actúe en el próximo 30 de octubre, que bueno, pues esa es una referencia que se tiene favorecida por varios puntos, ¿no? Desde legisladores que se han pronunciado por un aumento del estímulo el 30 de octubre hasta, bueno, pues algunos economistas como este que está señalando precisamente esta expectativa base a lo que se ha estado dando a conocer. Y bueno, pues esto es por el lado de Japón. Entonces, ¿qué pasó, no? La cosa estaba mal en Asia y entonces ¿por qué ganaron tan bien las acciones en Asia? Bueno, pues resulta ser que es por la mera expectativa, la mera ilusión o la idea de está tan mal la cosa que a fuerzas va a haber que tener más estímulo por parte de los bancos centrales, en particular en el tema de China. Digamos, concepto o idea generalizada que hay en el mercado empieza a alentar el propio optimismo en las acciones y hoy vemos un repunte del 2.32% en el Shanghai Composite, le decía, terminó en las 3.338 unidades y el Hang Seng de Hong Kong también ganó el 2.03%, colocándose en las 22.895 unidades, así las cosas por loco que suene. Continuando con más información allá en China, fíjese usted que la inversión china en el extranjero, sin contar el sector financiero, totalizó 87.300 millones de dólares en los primeros 9 meses de este 2015, lo que es un aumento del 16.5% con respecto al mismo periodo del 2014, informaba el Ministerio de Comercio. El lanzamiento por parte de China de grandes planes internacionales de infraestructura, las llamadas nuevas rutas de la seda, fueron el principal factor para el aumento de esta inversión, decía el informe del ministerio. En los países beneficiados por esos proyectos, principalmente Asia del Centro y del Sur, se registró un aumento interanual de las inversiones del 66.2% hasta alcanzar los 12.030 millones de dólares. Rusia, Indonesia, Kazajistán, Laos y Singapur fueron algunos de los principales destinos de inversión en estas nuevas llamadas rutas de la seda, unos proyectos que incluyen tendidos ferroviarios, carreteras, redes de telecomunicaciones o puertos. El responsable de cooperación exterior del Ministerio de Comercio de China, Zhou Linjun, destacó que la inversión de China a otros mercados ya no está dominada por firmas estatales, y en este sentido resaltó un crecimiento de un 78.8% de lo que se llama firmas locales y 38.2% por parte de empresas privadas. Las fusiones y adquisiciones de compañías por firmas chinas en otros países sumaron en los 9 primeros meses del año 20.180 millones de dólares, lo que es un 23.1% de la inversión externa total. En 2014, por primera vez en su historia, la inversión en China al exterior superó la recibida por la segunda economía más grande del mundo desde otros países. Bueno, pues ahí tiene usted lo que está sucediendo allá en China. Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Le cuento cómo están los commodities. El crudo Brent en esta mañana pierde el 1.08% y es rebasado por la caída del West Texas Intermediate, que baja en esta mañana el 1.89%. Estamos hablando de 45.77 el barril del crudo dulce ligero y de 49.19 el barril del crudo Brent. En esta mañana el dólar index está teniendo una fortaleza del 0.61%, lo cual pues presiona hacia el alza precisamente la cotización del crudo en la expectativa, en la espera de los datos de inventarios que se van a dar a conocer el día de hoy. Después de este programa se lo vamos a estar dando a conocer en cuanto sea publicado. En el tema de los metales preciosos, movimientos dispares y pequeños, el oro gana el 0.11%, estamos hablando de $1.40, el contrato está en 1.181.10 y la plata, el contrato a futuro está en 16.06 con una caída del 0.35%, equivalente a 5.7 centavitos. El cobre en esta mañana también baja 0.36% para cotizar en el 2.4070. Corte comercial, regreso enseguida con más aquí en esto que se llama Punto 9. Punto 9.
Lo hacemos juntos. Nobels relevantes, este es el grupo de personas que por sus avances e ideas revolucionarias han ganado un premio Nobel y que tienen que ver con el mercado. En 1981, James Tobin gana el premio Nobel por su teoría de la inversión óptima, entre la cual destaca la idea de la diversificación. Reparte el riesgo entre distintos operadores, reparte el riesgo entre distintas acciones y así evitarás tener el peor de los resultados, aun cuando es a cambio de sacrificar la potencialidad de tener una extraordinaria ganancia. Estos son los hombres que han forjado su paso a través de la historia y han obtenido el reconocimiento del premio Nobel con temas relacionados a la economía. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en vivo, 9 de la mañana con 53 minutos. Y déjeme, le cuento muy rápidamente, ya para continuar con esta información de esta mañana, que en el tema de España, fíjese usted que ya durante todo este año se ha estado anunciando reducciones en lo que tiene que ver con lo que tienen proyectado recaudar el Tesoro español. Y nuevamente vuelve a suceder. El ministro de España de Economía, Luis de Guindos, anunció este jueves una nueva rebaja de la emisión de deuda neta en este 2015 en un foro financiero organizado por el Financial Times. De Guindos decía que el Tesoro emitirá este año deuda neta por un importe de ahora 48,000 millones de euros. El objetivo cuando inició el año eran 55,000 millones de emisión de deuda, aunque luego fue rebajado. Primero en julio a 53,000 millones, luego en septiembre a menos de 51,000 millones decían, y ahora bueno pues dicen que se quedarán con 48,000 millones. Le manejaba yo la idea de que esto es en buena parte porque dado la inestabilidad en China y la crisis allá en Grecia, todo esto le presionó hacia el alza a lo que era la rentabilidad, pues España y a prácticamente toda Europa. Sin embargo, en la última subasta que se hizo el día de hoy, observamos que las rentabilidades cayeron y cayeron sensiblemente. Habrá que ver con las siguientes colocaciones de deuda que haga España, si es un reflejo de esta decisión, ¿no? A la hora de tener menos bonos que anuncias vas a emitir, pues de alguna manera son más cotizados, aumenta su precio y por lo tanto baja la rentabilidad que tienen que pagar, o a la mera hora pues terminan siendo meramente una incidencia temporal y después volverá a subir o a presionar la tasa de interés para la deuda española. Por lo pronto, así las cosas el día de hoy. Y le decía yo que John Hilsenrath, el columnista del Wall Street Journal, sacaba en su columna que ahora hace con Ana Louis, pues la idea de que las posibilidades de que la Reserva Federal de Estados Unidos aumenten los tipos de interés en 2015 se están reduciendo ante los nuevos indicios de una actividad económica más débil, algo decepcionante para los integrantes del Banco Central que confiaban en comenzar el regreso a la normalización, ¿no? El inicio de las subidas de los tipos de interés. Pues a finales de este año, los flojos datos de gasto de los consumidores, inflación y empleo han acabado virtualmente con las probabilidades de una subida para este mes de octubre. Dos gobernadores de la Reserva Federal ya han mostrado esta semana sus dudas sobre si será adecuado modificar los tipos este año. Los recientes datos macroeconómicos pues todavía no tranquilizan esta idea para nadie. El Departamento de Comercio informó este miércoles que las ventas minoristas, el dato que se publicó el día de ayer y que tuvo una resonancia, creo yo, un poco exagerada, subieron solo el 0.1% en septiembre y de hecho bajaron con respecto a los niveles de agosto, cuando pues se obtienen del cómputo el dato sin las ventas de automóviles. Además, el Departamento del Trabajo también informó que los precios de producción, un proxy de inflación, pues habrían bajado en septiembre 0.5% mensual y 1.1% interanual, lo que significa el mayor descenso interanual del actual ciclo de expansión. A la Reserva Federal le quedan solamente dos reuniones, la de octubre y la de diciembre, para
hacer cumplir, ¿no?, esa idea de que estarían subiendo los tipos de interés antes de que termine el año. Los operadores de los mercados de futuros creen ahora que apenas habría posibilidades de que se incrementen los tipos de interés este mes, y consideran que hay una probabilidad de 3 de que esto ocurra para finales de este año. Bueno, después de la publicación del Beige Book el día de ayer y de las ventas minoristas, decía yo, Bloomberg estaba reportando una caída en las probabilidades de aumentar las tasas de interés en el mes de marzo del próximo año al 46% desde los 60 medios que teníamos antes de estos datos del día de ayer. Entonces el día de ayer yo creo que sí fue un punto de inflexión en las probabilidades. Vamos a ver cómo continúa esto por lo pronto. Pasando a otra información, igual Nowotny, fíjense ustedes las declaraciones que hace el día de hoy. Dice: la eurozona está incompleta y necesita mejorar la integración de sus 19 estados miembros. Esto es lo que señalaba este miembro del Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo. La grave crisis que hemos experimentado ha recordado a los responsables de política monetaria los problemas de una unión incompleta, imperfecta. Una genuina unión económica y monetaria necesita más disciplina y más solidaridad, decía igual Nowotny, quien también es gobernador del Banco Central de Austria. La incertidumbre respecto al futuro del euro es uno de los mayores obstáculos para la Unión Europea. El otro es el débil crecimiento económico. Esto lo decía durante la conferencia del Banco Central organizada por las autoridades monetarias polacas y austriacas. En este contexto de lento crecimiento, se extendía Nowotny, pues dice: el Banco Central Europeo está claramente incumpliendo con su objetivo de tener la inflación cerca del 2%, los precios de consumo, que por cierto, el mantener la inflación pegada pero por debajo del 2% en la época de Trichet era el gran logro, ¿no? Era el gran logro, y que creo que él mismo en la parte final de su mandato, por permitir que Alemania presionara para que no se estimulara la economía allá en Europa, y que le dejó pues el papel de hacer este cambio de visión en el interior del Banco Central Europeo a Mario Draghi. Recuerda que en cuanto Mario Draghi le tomó la estafeta a Jean-Claude Trichet, se hizo el primer aumento de tipo, se hizo la primera reducción de tipos de interés desde hacía un buen allá en lo que es la eurozona, y de ahí se llegó hasta prácticamente la banda de cero, que ahora es pues ya la banda mínima que tienen, y están con incluso tasas negativas sobre el exceso de reservas que tienen estacionados los bancos. Los precios de consumo en la eurozona aún así han seguido bajando 1.1% en septiembre, y bueno, pues esta es la primera vez que caían desde que el Banco Central Europeo anunció su programa de compra de bonos en marzo, ¿no? El siguiente paso que dio por estimular la economía. Entonces, pues así las cosas el día de hoy. Además, igual Nowotny señaló que el fuerte descenso de los precios del crudo sería el principal factor responsable de la baja tasa de inflación, pero dijo que también esto es algo que los bancos centrales pues no pueden influenciar. Es obvio que este escenario necesitamos un crecimiento económico más sólido, que reduzca el desempleo y nos acerque más a nuestro objetivo de estabilidad de precios. Y esto es lo que ya tiene que decir el Banco Central Europeo uno de sus miembros por lo menos, cuando de plano pues está viendo bastante ineficaz la solución, digamos, de este banco. ¿Qué fue lo que pasó? A lo mejor demasiado poco y demasiado tarde, ¿no? Pero en fin, sobre lo poco lo dudo un poco, pero sobre lo de tarde no lo dudo ni tantito, nada más. Bueno, pues así las cosas el día de hoy. Gracias por la compañía, son ya en este momento las 10 de la mañana, ya nos vamos. Lo invito a que se quede con nosotros si nos está escuchando en vivo. En un rato más le voy a tener lo que es la charla del día de hoy, que va a ser nominada Principios Básicos de una Estrategia. Y vamos también, antes de despedirme le cuento, me está llegando la información, dice: manufacturero de la Fed de Filadelfia, menos 4.5 frente al pronóstico de menos 1 que tenía el mercado. Bueno, pues ahora sí, me voy, pásela bonito. Si me escucha en vivo, quédese con nosotros. Si me escucha a través de YouTube, nos vemos el día de mañana. Chao. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio
Forex Hispana presentó. Estás escuchando Radio Forex Hispana.